Nos has dicho que, bueno, que parece que los músicos son como muy propensos a sentir este tipo de cosas. Yo, de hecho, en mi cuenta de Arte Sin Dormirte, el post más viral de más likes que yo tengo es uno en el que habla de por qué los músicos son junkies de la depresión. De un estudio que hablaba sobre que son más propensos a eso por su estilo de vida y todo esto. O sea, ¿qué nos podrías contar? ¿Por qué la figura del músico, o no sé si sucede únicamente en los músicos o es los artistas en general, son tan propensos a que su salud mental se vea tan dañada? Vale, en concreto ese estudio al que hay muchos estudios en relación a eso que estás comentando. El resumen de casi todos los estudios es la población normal tiene unos niveles de depresión que después de la pandemia subieron bastante, depresión, ansiedad, lo que llamamos, yo hablo casi de 3 problemas, básicamente, que son los principales, y si tú analizas todos los problemas por los que una persona va al psicólogo o va a la seguridad social a plantear es por depresión, por ansiedad, por trastornos del sueño, o sea, y después ya oye, pues otro tipo de problemas un poco más complejos, ¿no? Complicaciones más, no vamos a entrar en ello, ¿no? Pero complicaciones más serias, más orgánicas quizás. Pero en el caso de los músicos es que además esos estudios que estamos comentando, lo que dicen, haciendo un resumen y una generalización, es que el músico, por el tipo de personalidad que tiene, sufre 7 veces más este tipo de enfermedades que lo que es una persona normal. Normal, entenderme. Normal, entendiendo por lo que es una persona que no es músico, ¿no? Entonces, claro, te paras a analizar y cuando empiezas a ver qué factores pueden estar influyendo ahí, te das cuenta de que el músico es una persona que pasa muchísimo tiempo solo, estudiando. De acuerdo con que comparte pues, mucho tiempo con su banda, con sus grupos, tal. Y sí es importante que también ya no es que sea solo ese tiempo que pasa, sino que además lo pasa desde una temprana edad. Estamos hablando de formaciones más clásicas quizás, pero es que en general casi todas las personas, pues imagínate un músico que venga del rock o de cualquier cosa, cuando está estudiando, cuando está tocando él está tocando solo y pasa mucho tiempo solo. ¿Y por qué puede hacer tanto daño la soledad? Porque te da mucho tiempo para pensar. Claro. Cuando estás con gente, estás hablando, estás compartiendo, estás socializando, no hay tanto tiempo para pensar, no hay tanto, llamémosle ruido, no, entenderme por ruido, el acto comunicativo con otras personas. Pero cuando tú estás solo, estás tú solo. Y vale que puedes estar tocando, pero estás tú solo. Y tus pensamientos son... Y aparte hay una serie de ideaciones, una serie de fantasías que el músico desde bien pequeñito se hace. Vale, eso sería el segundo punto, ¿no? O sea, primero tenemos la soledad, ¿no? Soledad, el segundo, ¿cuál sería? Fantasías, después... O sea, fantasías, imagino que en muchos casos son irrealizables. Son irrealizables o son fantasías que van acompañadas de lo que es el estudio del instrumento. Tú cuando estás estudiando una obra, cualquier niño, cualquier músico, yo no sé si te habrá pasado a ti, me imagino que sí, porque es muy común, o cualquier chaval que está tocando la batería, ensayando él solo, está pensando en que eso lo tiene que mostrar delante de un público. Y está imaginándose esa escena. Y ese acto de imaginarse esa escena está generando unas perspectivas que pueden ser laborales. En el caso, siempre pensamos, aquí casi tu público yo diría que es más clásico. Pensando en el público clásico, es muy claro. O sea, yo me gustaría tocar en la Sinfónica de Berlín. A lo mejor es una exageración, pero está con eso. El que estudia violín se ve el primer violín en una sinfónica. Solo cuando ya vas avanzando en los grados de estudio musical vas viendo que la música tiene más salidas, pero de mano te haces unas ideaciones, unas imaginaciones que en muchos casos son irreales. Son irreales. Ese sería un segundo factor. Otro tercer factor sería pues, la parte más de lo que es simplemente la vida del músico, la economía musical, el hecho de decir, oye, yo cuando acabo la carrera me pongo a trabajar, la inseguridad que genera vivir como músico. Y hablo de inseguridad porque, salvo contadas excepciones que llegan a pasar una audición, llevan a pasar pues X audiciones y acaban tocando en una orquesta sinfónica, el resto vive con cierta incertidumbre. Músicos que estén tocando. No estoy hablando tanto de profesores. Sí, pero es un poco la tónica general. Esa incertidumbre que parece que la única vía segura es ser profesor. Y encima ya sabemos que las listas están colapsadas. Eso hace no mucho hice yo un vídeo de divulgación para unas jornadas, de hecho, de la Escuela Superior Reina Sofía.
que yo como que lo estudié a fondo y llegué a sacar unas conclusiones de que en solo 10 años, a la velocidad de la cantidad de graduados que hay al año, que son más de 10.000, pero luego cogiendo las propias convocatorias de bolsa, las plazas que suelen de media más o menos salir y tal, me acuerdo que llegué a una conclusión de que en unos 10 años el mercado ya estaría completamente colapsado. No hay tasa de reposición, o sea, está totalmente cerrado. Esa es una de las cuestiones, si quieres profundizamos en ella después. Déjame acabar porque estaba hablando de 3, 4. Eso es. Iba a hablarte ahora de otro que se me acaba de ir. La economía. Y otro más, pues la exposición al público. Tú te cuenta, siempre está, o sea, tu trabajo está expuesto siempre a juicio. Depende cómo te relaciones con esa exposición, puedes padecerlo más, sufrirlo más o menos. Es decir, un músico toca normalmente para mostrarlo a alguien. Entonces, los críticos musicales son lo que son, pero ya no hace falta la figura del crítico musical súper reconocido de los de revista. De tus propios compañeros, tu profesor. Exactamente. Y es un hecho muy paradigmático que cuando tú tocas en una sinfónica, por ejemplo, yo por lo menos que estoy trabajando con músicos que están tocando en sinfónicas, hay muchos casos de sentir miedo, sentir inseguridad por lo que podría estar pensando tu compañero de cuerda. Entonces, claro, si en todo momento estás sometido a ese juicio y tú no lo sabes gestionar, te genera también mucha fragilidad mental. Luego hay una contradicción curiosa, ¿no? Porque creo que pasa en los artistas, que es como que tienen mucho ego pero poca autoestima al mismo tiempo, ¿no? No sé hasta qué punto de vista es riguroso lo que yo te estoy diciendo, pero... Vamos, no tengo cálculos, o sea, no hay evidencias científicas del ego, pero bueno, estamos seguros de que existe. Claro, porque lo que yo veo es como que hay mucho divismo, sí, pero luego parece que ese divismo es muchas veces resultado de esa inseguridad, es como un escudo, ¿no? Por las críticas de tu entorno. Hay mucha máscara. Y eso la gente del teatro, tú me preguntabas antes, nada más en la música, en general en todas las artes escénicas, pero quizás en la música, que yo por lo menos es la que más conozco, lo noto más, mucha máscara. Que no me vean frágil, que no me vean que puedo fallar. ¿Por qué? Porque es mostrar tus debilidades. A la hora de presentarte a concursos, al final se presentan todos, o sea, van por cuerdas. Entonces, si hay no sé cuántos oboes o no sé cuántos violines que se presentan en una cuerda, al final, los que están en una determinada zona, y además ahora, como somos todos músicos mundi, pues en Europa los que se presentan a una prueba que hay en la Sinfónica yo qué sé, pues de Colonia, se presentan los mismos. Se conocen todos. Claro. Entonces, claro, mostrar debilidades es decir, puede interpretarse como por aquí me puedo meter. Entonces, tienes que mostrarte con cierto ego. Y aparte que el ego es otra de las cuestiones que, por ejemplo, en sinfónicas es también muy importante. Hay estudios de clima laboral que cuando trabajas con sinfónicas son auténticas bombas de relojería. Hay cosas que pasan en una sinfónica que no pasan en una empresa normal. ¿Por qué? Porque cuando llegas a una sinfónica te encuentras con personas que son músicos, que llevan estudiando desde los 6, 7 años su instrumento, que han pasado pues, por todo un ciclo de formación súper exigente, y ahí estábamos hablando de la tasa de mortalidad entre comillas, de los alumnos que van pasando por los distintos conservatorios y de los que salen del profesional, y de cuando salen del profesional se plantean, ahora tengo que hacer un máster. Yo, sí, me voy a hacer un máster en Alemania con... Y después de hacer ese máster en Alemania con... se ponen a hacer audiciones y van pasando por 20, 30 audiciones, hasta que en una, pues, porque tocaba, pasan, y cuando llegan ahí, tú date cuenta, un músico que empezó con 6 años, después de todo ese trayectorio, después de toda esta gincana personal, llega y entra en una orquesta. Cuando entra en una orquesta, cree que es Dios. Claro. Cree que es Dios. Además de todo el machaque psicológico que lleva de toda la vida. Tú date cuenta, todo ese tiempo. Después te encuentras casos con que muchos músicos que entran en sinfónicas, después de 2 años o 3, yo por ejemplo, estás trabajando con ellos, no sabes nada de ellos en 2, 3 años, y al tercer año, chus, quería hablar contigo. Y yo, uy, seguro que no es para decirme que acaba de cambiar de sinfónica y tal. Están sin sentido, o sea, están vacíos. Es decir, yo ahora es que esto era lo que quería hacer, pero desde pequeño me estoy preparando para esto, pero no tal. Entonces hay una mezcla de ego y de sentimiento de vacío después.
Entonces es muy curioso. Sí. Esto que me dices de las bombas de relojería me recuerda una cosa que me dijo una vez una profesora que yo tuve de recursos humanos, que, claro, nos dio como un consejo, en plan, si alguna vez trabajáis en algún departamento de recursos humanos, un consejo a la hora de contratar. Nunca contratéis a gente con mucha o poca autoestima, porque son bombas en el equipo. Tanto para lo uno como para lo otro. Depende del perfil que estés buscando. Ya sabes que lo de los recursos humanos buscan perfiles, no buscan personas. Buscan características que se asemejen a un perfil concreto que la empresa está demandando. Buscan competencias. Claro, pero si te paras a pensar en las orquestas, cuando sacan una plaza, también están buscando perfiles. Están buscando un perfil determinado. Busco un músico, por supuesto que la calidad técnica sea una calidad técnica, pero yo ya he visto muchos casos de echar para atrás a gente cuando piden feedback, porque normalmente cuando llegas al final, a lo mejor suelen ser 3 rondas, 2 con telón, o la última sin telón, con toda la orquesta, o por lo menos un representante de cada cuerda allí, pides un poco de feedback para que te digan a ver cómo fue la historia, ¿no? Y cuando piden estos feedback, se dan casos como decir, si es que nos gustaste mucho, nos has gustado la tía, pero el sonido que buscábamos un sonido más cálido, para que empastara con el resto de la cuerda. Es decir, tú puedes tocar, pero si no tienes ese color que a lo mejor están buscando para una cuerda determinada, no entras. O buscamos una persona más joven. ¿Por qué? Porque mira la cuerda. Es que una cuerda, imagínate, 4 contrabajos y 3 ya están pues rondando la jubilación. Claro. Pues no vamos a meter a uno de 50 como yo. También la propia imagen empresaria que quieran proyectar. Son muchos factores. Claro. Pero eso, si te dan el feedback, tú te lo puedes creer o no. Y cuando sales de la prueba, eso te machaca. Porque, ¿para qué me presentaría en la prueba? Porque tal. Porque el músico se identifica totalmente con lo que hace. Un carnicero es carnicero mientras trabaja. Un comercial es comercial mientras está trabajando. Pero cuando sale de la oficina, el fin de semana, se olvida de toda esa historia. No, el músico está totalmente identificado con lo que hace. Entonces no deja la parte de soy. Soy músico, no trabajo como músico, soy músico. Claro. Es una gran diferencia. Entonces, todos esos fracasos los arrastras a tu propia persona. A nivel personal. Eso Barenboim tenía, de hecho, una entrevista muy curiosa, ¿no? Que decía que la diferencia entre un músico y cualquier otro trabajo es que en cualquier otro trabajo, cuando tú acaba tu jornada, empieza tu vida. En un músico no. En un músico todo forma parte de... Me ha llamado mucho la atención eso que has dicho antes de gente que ha conseguido esos grandes objetivos y luego llega al vacío. ¿Por qué se genera ese vacío? Porque el único objetivo que tenía en su vida era este. O sea, tú le preguntas, pero tú, cuando estás trabajando con él para, oye, pues mira, en concreto en mi caso, con temas de miedo escénico, pánico escénico, ansiedad escénica, se puede llamar de cualquier manera, no voy a entrar en las divisiones y tal, ¿no? Pues cuando estás trabajando con ellos, pues el único objetivo que tienen en mente es entrar en una sinfónica. Yo hay veces que trabajo el para qué y hay veces que no trabajo desde el para qué. Simplemente me vienes planteando un problema de miedo escénico, vamos a trabajar el miedo escénico. Pero cuando empiezas a escarbar un poco en ese para qué previo a que saquen la plaza y ves que no, porque es el objetivo de mi vida, porque me llevo preparando toda mi vida, digo, vale, tú eres consciente que hay más cosas aparte de la música, ¿no? Sí, hay más cosas. ¿Tienes alguna otra inquietud aparte de la... Bueno, y te das cuenta que todo gira en torno a la música. Todo. Ya, vamos, como tienes mucha difusión en este podcast, de lo cual me alegro, yo les diría a todos los músicos que están estudiando, preparándose, por favor, voy a mirar a la cama para decir, por favor, más cosas aparte de la música. No os quedéis solo con la música. La música está muy bien, pero es vuestra profesión. Aparte de la música tenéis que tener más cosas. Eso me recuerda, de hecho, si no me equivoco, a precisamente un documental de Montserrat Caballé, que creo que le preguntaban por María Callas, y Montserrat Caballé, juraría que aquí me corrija si me equivoco, hablaba sobre todas las cosas que María Callas se perdió por estar tan obsesionada con la música, ¿no? Y Montserrat decía, joder, que hay más cosas. Yo muchas veces incluso digo, es que precisamente para ser un buen artista, un buen músico, necesitas vivir. Es que no puedes estar en un bucle de alta intensidad, de excelencia, es que no vives. Es que acabas viviendo un síndrome quijotesco. Es que ¿qué emociones vas a transmitir si no vives? No, toca con emoción. ¿Con cuál? Claro. La que me pone aquí en la partitura dulce, tal. No.
Tendrás que tener un bagaje, una vida. Claro, eso entra a un debate filosófico muy profundo, ¿no? Que las IAs están poniendo todo esto también en cuestión. El hecho de, ¿son verdaderamente necesarias las emociones para la calidad? Porque quizás las emociones nos empujan a seguir patrones inconscientes que logísticamente funcionan, pero no son como necesarias, ¿no? Porque yo veo o sea, se sabe que en la historia de la música han existido ciertos psicópatas que luego artísticamente eran... O sea, ese es un tema interesantísimo que si quieres luego profundizamos en eso.